que tiene un gobierno que ha invertido en la pandemia 2 billones de pesos por la pandemia, 2 millones de millones, para la asignación universal reforzada, para la tarjeta alimentaria reforzada, para el refuerzo de las jubilaciones, para que 2.700.000 trabajadores estén cobrando el complemento de su salario, para que 340.000 pymes puedan acceder, digamos, a crédito con tasa subsidiada, el IFE para 9 millones de personas. Me parece que ese esfuerzo es un esfuerzo extraordinario que ha hecho el gobierno, que te diría, y es uno de los grandes reproches y autorreproches que permanentemente hago dentro del gobierno. Se hicieron tantas cosas en la pandemia, con tanto impacto en términos de salvar al que tenía la pyme, salvar al que tenía un trabajo. Se salvó, Sergio, por la duda quiero decir. No. De 10.000 pesos. De tirarle una balsa. No, por eso. De tirarle una balsa mientras termina la tormenta. Y me parece que no terminamos de contarlo bien y ponerlo en una secuencia. Pero sin duda. Pero yo te digo, hoy cumplimos 140 días de cuarentena. Sí. Probablemente la más extensa del planeta. No con ánimo de crítica ni decir yo soy víbora, tengo el diario de mañana y sé qué decirte. ¿No es mucho 100 días de cuarentena? ¿No es mucho 7.500 infectados y 150 muertos en un día? Sí, pero siguieron subiendo. Ayer por Beirut, murieron 80 personas en Beirut, todos los canales en cadena. Los 150 muertos de hoy en la Argentina pareciera que no tienen nombre, no tienen historias familiares. Los 4.000 y pico de muertos pareciera que no tienen nombre y apellido, no hay historia familiar detrás. Pareciera que nos impermeabilizamos frente a la muerte. Pero vos no entendés al tipo que dice, no es que yo quiero romper la cuarentena. Pero, no digo los gansos estos que van no a los bares. ¿Cómo no lo voy a entender? Digo, gente que... Yo vi llorar a mi papá en un Zoom. Mi viejo tiene más de 80 años. Lo vi llorar porque lo ve a su nieto en Zoom, porque no nos puede ver a nosotros. ¿Sabés lo que es que mi hija deje la bolsita en la puerta de la casa de su abuela y se vaya y la salude de lejos? Nosotros somos tanos, somos abraceros, ¿entendés? Somos cariñosos. ¿Sabés lo que es? ¿Cómo no me va a conmover? ¿Cómo no me va a conmover no ver a mi suegra, a mi suegro, hace casi 5 meses? Entonces me explicás el último decreto que dijo, si te recibís en tu casa a tu hijo que es el nieto de tu padre y demás, 205 y 259 del Código Penal. ¿Es el modo de tirarte por la cabeza al Código Penal? Me parece que es un mensaje. El mensaje del presidente es: sigan cumpliendo la cuarentena, sigan cuidándose, sigan aislándose, porque cada uno de nosotros somos vehículo del virus. Estamos librando una guerra contra balas invisibles de origen desconocido. Y perdemos vidas todos los días. Y te vuelvo a repetir, pareciera que nos... como que tuviéramos una coraza, Sí, que ¿no? son 150 muertos, bueno, ya Un está. número, a ver, ¿cuál es el número de hoy? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Cuántos muertos tenemos? ¿Naturalizamos la muerte? Pensando en esto, digamos, vos tenés claro, lo dijo Culfas, nos lo dijo Culfas. Y te quiero aclarar una cosa, que tengamos la pandemia, que tengamos, digamos, la emergencia sanitaria, no significa que no tengamos la obligación de cargarnos al hombro la situación económica y de sacar a la Argentina de la situación en la que vivimos. Hablemos de algunas cuestiones. Digo, hay que hablar, por ejemplo, de temas que nos hablan. Educación. Paradel dijo, hasta que no vuelva la vacuna, no se vuelve a clases. ¿Cómo te cae eso? A mí me parece que la decisión no la toma Baradel, la van a tomar las autoridades sanitarias y educativas. Él puede dar una opinión, la respeto. Hay muchos dirigentes, debe haber más de 300 dirigentes sindicales de la educación en la Argentina. Por ahí él es el más conocido. Pero la decisión la toman las autoridades educativas. Culfas dijo, es la peor crisis de la historia económica argentina. Obviamente tenemos la peor pandemia de la historia semejante. Hay cantidad de pymes hechas bolsas que no se levantan más, laburantes que no tienen más laburo y demás. ¿Cuál es el plan para esa gente? Bueno, a ver, primero, que no se levantan más, no, vamos a tratar de, digamos, hemos tejido una red, la moratoria ayuda a que, digamos, no esté el Estado después, digamos, encima que te caíste, extorsionándote para que le pagues. La ley que suspende ejecuciones, concursos y quiebras, básicamente lo que pretende es
que tu caída, digamos, en la cadena de pago no signifique la caída de tu empresa. La suspensión de despidos tiende también, digamos, a vehiculizar o a proteger al trabajador en términos de que no se caiga la pyme y no se caiga él. Protegimos a la pyme y protegimos al trabajador. La salida tiene, digamos, desde el punto de vista de los principios económicos, 5 o 6 valores. Uno que tiene que ver con el equilibrio fiscal a partir del año que viene, otro que tiene que ver con el superávit comercial, que tiene que ver con que Argentina venda trabajo al mundo, que su balanza dé positiva, que tengamos un tipo de cambio competitivo, que tengamos además una capacidad de acumulación de reservas para salir del estrangulamiento de sobreendeudamiento en el que nos dejó el gobierno anterior, porque a la pandemia sanitaria que vivimos hoy hay que ponerle previamente la pandemia económica heredada de Macri. Si no, pareciera que la historia empieza el día que... El 19 de marzo. Y no es así. Total. Te puedo dar una tarea para el hogar porque dijiste cosas que son importantes. Moratoria, suspensión de quiebras y concursos, IFE, etcétera, etcétera. Una de las medidas, la verdad que a mí me sorprendió, por ahí estoy mal informado. Una de las medidas que se tomó fue que todos los vencimientos de tarjeta de crédito se postergaban de abril a agosto, ahora. Están llegando los vencimientos, con el 43% de interés como si no hubiera pasado nada, con una solidaridad de los bancos fenomenal. O sea, te digo, si vos estás en casa vas a empezar a recibir los resúmenes de tarjeta con el 43% de interés. Gente que no labura. ¿No hay modo de parar eso? Sí, vos fíjate que estamos... Vos fíjate cuál es la diferencia entre la reacción del Estado y la reacción del sistema financiero, ¿no? El Estado, por ejemplo, en todo lo que es crédito de jubilados, Sí. dijo plancho y además le doy plazo mucho más largo. Los bancos, digamos, siguen actuando con la misma poca solidaridad con la que actuaron en el Corralito, por ejemplo, ¿no? Y en realidad tiene que ver con una mirada, yo te diría, en la que cada vez que vos sabés que planteé la discusión sobre la renta financiera y me decían no te metas, y de hecho muchos actores del sistema económico decían es poco confiable, le quiere cobrar a la renta financiera. Vos fíjate, bajaste el impuesto a la renta financiera a fin de año en la Ley de Solidaridad Productiva y la reacción es que igual te cobran, digamos, el recargo en medio de una pandemia. ¿No hacen nada? No entienden otro lenguaje que el que los regulemos, los sancionemos. Garrote.